Queridos hermanos, nos encontramos una vez más en su programa, Profundizando en la Fe, y hoy vamos a meditar en el Salmo 18, que es una alabanza a la ley del Señor, pidiendo al Señor que nos ilumine, que nos dé su gracia, que nos conceda el entendimiento, que es un don de su Espíritu, que nos conceda la sabiduría, nos conceda sobre todo ese espíritu de piedad, de temor del Señor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Qué bonito este salmo. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, es perfecta. ¿Y por qué la ley del Señor es perfecta? Porque la ley de Dios es el amor. Lo único perfecto es el amor, todo lo demás es imperfecto. Por eso la esencia misma de Dios es amar. De ahí que diga el evangelista Juan, Dios es amor, amor. La ley del Señor, los mandatos del Señor surgen de su amor, surgen de su carácter de Padre. Dios es Padre y como Padre es amor, es creador. Como Padre da vida, pero da vida porque ama, porque donde hay amor hay vida. La vida siempre es el fruto del amor. La ley del Señor es perfecta, pero además dice es descanso del alma. Y es descanso del alma porque cuando uno vive en la verdad, vive en la libertad. Y esto da una serenidad, da una paz, da una satisfacción, la satisfacción del cumplimiento del deber. Cuando usted ha cumplido con su deber, su alma está en paz. La ley del Señor es descanso del alma, pero además dice la ley del Señor es límpida, es transparente. Los mandatos del Señor son verdaderos, son justos, son transparentes, no hay trampas en Dios, no hay mezquindad en su palabra. Su palabra es espíritu y vida, es la verdad. Pero además también los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón, alegran el corazón. Bien, después de meditar este salmo, Salmo 18, que es esta alabanza, este reconocer la pureza, la santidad de la ley de Dios, meditemos ahora en el Evangelio tomado del evangelista Marcos, capítulo 9. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Y le preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él,
desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, sí puedo, no es posible, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración y ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hacía muchas obras milagrosas, curaciones, incluso curaciones de nacimiento, como es el caso de algunos ciegos, pero también expulsaba demonios. Y aquí los vemos en esta escena, va bajando con los discípulos del monte y están los discípulos, podríamos decir esta gran cantidad de gente que lo seguía, estaban allí discutiendo y Jesús se acerca y ¿de qué discuten? Entonces es ahí cuando se le presenta a este hombre diciendo, mira, este hijo mío pues está poseído por un espíritu que lo tira al fuego, lo tira al agua. Y vienen las expresiones entonces del Señor, ¿verdad? Todo es posible si se tiene fe. Y de hecho la obra milagrosa siempre se da cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. En Nazaret, allí donde Jesús se crió, nos dice el mismo Evangelio que no pudo hacer muchas cosas allí porque a la gente le faltaba fe. El milagro es siempre obra de la fe del discípulo, del que se acerca al Señor poniendo en Él su confianza. Por eso debemos imitar a este Señor que dice, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Esta debe ser siempre como una oración continua y permanente de nosotros, los discípulos del Señor, porque nuestra fe suele ser pequeña, nuestra fe suele ser combatida, nuestra fe muchas veces puede entrar en la duda. Señor, yo creo, aumenta mi fe. Y el Señor acoge esta súplica humilde de este hombre y entonces procede a expulsar el demonio. Y hay algunas notas importantes para los que tienen este oficio por propio ministerio dentro de las diócesis. Siempre hay 1, 2 o 3 sacerdotes a quienes el obispo le da esta potestad, podríamos decir, le encomienda este ministerio de expulsar demonios. Debe haber en cada diócesis al menos un sacerdote con esta misión, con este encargo específico por parte del obispo. Ya el mismo derecho canónico pues trae establecido esto. Y hay una nota importante, dice Jesús que cuando notó que se iban acercando muchos discípulos, el Señor los separó y entonces expulsó el demonio. Cuando hay un exorcismo no conviene que haya mucha gente, no conviene que haya mucha gente. Incluso los que estén allí conviene que sean gente de oración y más que de oración que sean gente que vivan también una pureza, una entrega sincera y fiel al Señor. Siempre debe haber gente también intercediendo. Los que se dedican a esta misión lo tienen bien claro. Y no todo el mundo puede, podríamos decir, meterse a trabajar con este tipo de cosas, no, siempre la prudencia. Al ver que se acercaba mucha gente, Jesús increpó
Y no solamente le dijo sal de él, sino que le prohibió, es otro elemento también. Los que expulsan demonios no solamente lo expulsan, lo echan, le dan una orden en el nombre de Jesús, porque es su fuerza, su gracia, no es en nombre propio, sino en el nombre del Señor, que es Dios, y que ha vencido a Satanás, lo ha vencido en la cruz. En el nombre de Jesús yo te ordeno, pero además también debe prohibirle que vuelva, porque el demonio va a intentar volver. Por eso también la prohibición, no solamente la expulsión, sino la prohibición de que regrese, de que retorne. Bien, también aquí está la otra lección del Señor, ¿verdad? Saber que siempre somos discípulos y que tenemos que aprender. Los discípulos no pudieron echar este demonio y tuvieron que dejarse nuevamente iluminar por el Señor, llenar por el Señor. Y por eso cuando les preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo? Es que esta clase de espíritu solo sale con ayuno y oración. Así también podríamos decir, no solamente espíritus, podríamos decir de manera expresa, el pecado siempre es el reinado de Satanás en nosotros. Por eso, si usted y yo queremos convertirnos de corazón, tenemos también que ponernos en ayuno y oración, dejarnos evangelizar por el Señor, dejarnos iluminar por Él, pero más aún también si nuestra misión específica es trabajar en esta pastoral de expulsión de demonios, en esta tarea de exorcista. El ayuno y la oración son la fortaleza. El mismo Jesús combate a Satanás en el desierto después de su bautismo en ayuno y oración. Que el Señor nos dé su gracia. Vamos a hacer ahora un corte y en un momento pues retornamos con nuestro programa. Queridos hermanos, en estos acápites que hemos estado viendo a la luz de la fe de la Iglesia, estamos centrados en la persona de Jesucristo y vimos su infancia, vimos la transfiguración. Ahora vamos a meditar en otro elemento fundamental de nuestra fe, que es, podríamos decir, cuando ya Jesús entra en contradicción con las autoridades, sobre todo por su postura ante la ley, ante el templo, incluso podríamos decir por su proclamación ya como hijo de Dios, proclamarse igual a Dios. Todas estas cosas fueron sembrando la hostilidad frente a las autoridades que no soportaban que Jesús, podríamos decir, corrigiera la ley y que también purificar el templo y mucho menos que se declarara hijo de Dios. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva de los apóstoles. Y la Iglesia, a continuación de ellos, debe continuar esta misión en el mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Los padecimientos de Jesús han sido tomados una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Por tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús, que han sido transmitidas fielmente por los evangelistas e iluminadas por otras fuentes históricas a fin de comprender mejor el sentido de la redención. El misterio pascual de Jesucristo es el corazón del Evangelio y es el centro de la vida litúrgica de la Iglesia. Por eso lo primero que los apóstoles comenzaron a anunciar no fue la infancia de Jesús, no fue
el acontecimiento más decisivo, el acontecimiento más fundante fue su pasión, su muerte y su resurrección, porque nada impactó tanto a los discípulos como este acontecimiento. Y esto fue lo que comenzaron a celebrar en la Eucaristía. Pero este misterio tuvo un proceso histórico, tuvo unas circunstancias históricas que nos la narran los evangelios, incluso fuentes extrabíblicas también dan cuenta de esto. Algunos historiadores, como es el caso de Flavio Josefo, dan cuenta de eso, de Jesús como un personaje histórico y que vivió en unas circunstancias concretas que es importante que tomemos en cuenta, porque como hombre vivió en una historia, en un tiempo, y tuvo unas confrontaciones con la gente de su tiempo, con los escribas, con los fariseos, que tomó una postura que fue, como él mismo lo anunció 3 veces, desechado, despreciado en manos de las autoridades y crucificado. Jesús e Israel. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Por algunas de sus obras, expulsión de demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Jesús apareció a algunos malintencionados, sospechosos de posesión diabólica. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido pues un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos. Jesús tuvo una postura ante Israel y por eso muchos le despreciaban y le envidiaban, porque hacía milagros, porque violaba la ley del sábado, donde no se podía hacer nada en sábado, porque comía con los pecadores. Incluso hubo quien lo acusara de poseso diabólico. Este echa a los demonios con el poder de Satanás. Y ahora me llegan a la mente algunos santos que en su afán también de vida transparente, de limpieza, fueron acusados también de tener el demonio. Fue el caso de Margarita María de Alacoque. Se pensaba que estaba endemoniada y le echaban agua bendita, las mismas hermanas, las mismas compañeras de ella que estaban ahí. Pero otros santos también, es el caso de Santa Faustina Kowalska. Los santos pasaron por esta situación, por eso los santos están en más capacidad de entender el Evangelio que nosotros. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que purifique mis ojos, que purifique mi mente, que me ayude a ir comprendiendo este mensaje que va más allá de lo humano, más allá de lo humano. Jesús e Israel, que ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas. Fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos y come varias veces en casa de fariseos, confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios, la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno, oración y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento de amor a Dios y al prójimo. Aunque Jesús, podríamos decir, criticó duramente a los fariseos, pero no siempre su postura fue, podríamos decir, adversa a este grupo de Israel, no. Y ellos también, muchos de ellos, pues también se portaron de manera amigable con él. Por eso fueron algunos de ellos que le dijeron, mira, te están amenazando, te están buscando. Acordémonos también de Nicodemo. Nicodemo era un sabio de la ley, un maestro de la ley. No era una gente de los de abajo, sino que era un hombre que conocía de la ley, era fariseo. Jesús también comió con muchos de ellos, como es el caso de Simón. Y también acogió algunas de sus doctrinas, aprobó algunas de sus doctrinas, como es el caso de la resurrección de los muertos, que ellos ya en el pueblo de Israel afirmaban la resurrección de los muertos, también las tradiciones piadosas como son el ayuno, la limosna, la oración, el llamar a Dios Padre. Todo esto ya los fariseos
lo venían viviendo en el pueblo de Israel y Jesús ahora lo reasume, lo legitima, podríamos decir, pero también critica aquello que debe criticar, critica las hipocresías, no duda también en llamarle sepulcros blanqueados, y hay de ustedes también los ayes que nos trae el evangelista Lucas después de hablar de las bienaventuranzas. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra la sumisión a la ley y en la integridad de sus prescripciones escritas, y para los fariseos según la interpretación de la tradición oral, contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, y contra la fe en el Dios único cuya gloria ningún hombre puede compartir. Es decir, que estos son como los tres elementos que van a ir causando conflictos con Jesús. El primero es su postura ante la ley, tanto aquellos que defendían la ley escrita como aquellos también que en su tradición oral tenían una serie de prescripciones. El otro elemento es el templo. Recordemos que Jesús también prestó atención al templo, purificó el templo. Y finalmente también su actitud ante el Padre Dios, que termina ya, ¿verdad?, llamando a Dios Padre, y esto un judío no lo soportaba, lo consideraba una blasfemia. Pero Jesús tenía que hacerlo porque realmente es el Hijo de Dios, como terminó aquel centurión confesándolo cuando lo vio morir en la cruz. Bien, pues pasemos, hermanos, a ver estos tres elementos que fueron motivo de confrontación de Jesús con las autoridades, los escribas, los herodianos y los sacerdotes, como son la ley, el templo y su carácter filial, es decir, el Jesús presentarse como igual a Dios, y que esto repugnaba a muchos en Israel. Jesús y la ley. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne, presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza a la luz de la gracia de la nueva alianza. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí les aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley, sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Jesús pone bien claro su postura ante la ley. Por eso, antes de entrar en el espíritu y el anuncio de las bienaventuranzas, dice: yo no he venido a abolir la ley, no he venido a darle perfecto cumplimiento, a darle plenitud. Y por eso dice, agrega, aquellos, podríamos decir, que salten un mandamiento, por pequeño que sea, y lo enseña así, será el más pequeño en el reino de los cielos. Y vuelvo otra vez a la vida de los santos, porque los santos son los que nos instruyen y nos enseñan en esto. Los santos tenían una conciencia finísima y por eso se cuidaban de ofender a Dios y de enseñar cosas también que no vinieran de Dios. Y por eso miraban hasta el más mínimo detalle y se confesaban de cosas pequeñas. Por esto, porque querían abrazar la palabra de Dios. A veces nosotros nos damos licencia: no, eso no es nada, fue una mentirita piadosa, una mentirita piadosa, una mentira. Y como tal, si la cometo, debo confesarla y tratar de que eso no suceda para vivir en esa gracia interior, en esa libertad de los hijos de Dios. Pero el tema, Jesús lo pone bien claro: no he venido a abolir la ley, sino a darle perfecto cumplimiento. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad,
hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad, sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones a la ley. En efecto, la ley constituye un todo y, como recuerda Santiago, quien observa toda la ley pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Jesús cumplió perfectamente la palabra de Dios, se sometió a la ley, así lo dice también el apóstol Pablo, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban, podríamos decir, sometidos bajo la ley, también esta ley que muchas veces pesaba. Y no solamente él cumplió, sino que solo él lo cumplió, porque los mismos fariseos que eran tan defensores de la ley, Jesús los denuncia como hipócritas porque cargan fardos pesados para imponérselo a la gente, pero ellos no mueven un dedo para cumplir. Es decir, dice también en otro texto, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eran transgresores de la ley. Sin embargo, Jesús acató, naturalmente purificó también esa ley, pero la acató. Por eso vemos que María y José también eran cumplidores de esta ley, subieron al templo, fueron a la purificación como decía la ley. El Evangelio siempre dice como dice la ley, eran sumisos a esta ley. Pero cuando esa ley deshumanizaba, ahí sí Jesús no estaba, podríamos decir, a favor. Porque como bien lo deja claro, ¿verdad? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El fundamento es el hombre. Si el sábado existe es para que el hombre pueda descansar, para que el hombre pueda ser más pleno, porque así como tiene el deber de trabajar, tiene el derecho a descansar. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien por aportar fielmente el derecho se ha convertido en alianza del pueblo. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley porque no se contentaban con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Con esta misma autoridad divina desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulaban la palabra de Dios. Queridos hermanos, hemos visto en este capítulo, primeramente, este Salmo 18, que es una alabanza a la ley de Dios. La ley del Señor es pura, es santa, es descanso del alma. Los mandamientos del Señor son justos y enteramente estables. Hemos visto también el Evangelio, Jesús que expulsa este demonio y le prohíbe retornar a este joven que ha sido liberado, pues como dice el mismo Señor, cuando la casa es limpia y es ordenada, el demonio va a intentar volver otra vez, y no solo él, volverá con otros. Por eso también les prohíbe, te prohíbo que vuelva otra vez a tomar posesión de este hombre, de este hermano. Y también hemos visto podríamos decir, la situación histórica del mismo Jesús frente al pueblo de Israel, ante los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los herodianos, en estos tres elementos que son la ley, el templo y su carácter filial de hijo de Dios, que fueron como los tres motivos que desencadenaron esta hostilidad de Jesús, de los fariseos ante Jesús, y que fueron los que provocaron en definitiva su pasión, su muerte, que desembocó
en el gran milagro de la resurrección, pues la muerte no vence a la vida, sino que la paz vence a la guerra, la luz vence a la oscuridad y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, pidiendo al Señor que les bendiga, que les renueve, que les proteja, que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.